Bien, iniciando con el sermón, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué hacen ustedes cuando pasan por momentos difíciles en la vida? Cuando han tenido un momento de oscuridad, cuando han tenido un momento de tristeza, cuando han tenido un momento en el que las cosas no solo no salieron como tú querías, sino que están mucho peor de lo que tú pudieras desear para tu propia vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esos momentos? Y si no has pasado por un momento así, piensa, ¿qué harías? ¿Qué deberías hacer cuando la tristeza llegue, cuando la soledad golpee duro el corazón, cuando tengas que despedir a personas que amas, cuando cosas malas estén sucediendo a tu alrededor? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? ¿De dónde podemos tomar esperanza para enfrentar esos momentos difíciles de la vida? Yo les invito a que consideremos lo que Pablo hacía. Porque Pablo, cuando estaba pasando por cosas difíciles, realmente difíciles, a él le gustaba cantar alabanzas. ¿Qué les parece? Es una buena opción. Y tú dirás, pero cantar alabanzas no necesariamente es la solución a la soledad o a la depresión o a la situación difícil que estoy enfrentando. Pero vemos en las Escrituras que Pablo amaba cantar himnos de alabanza a Dios cuando las cosas no estaban yendo bien. ¿Sí recuerdas esa historia en Hechos de los Apóstoles cuando él y Silas fueron no solo vituperados y calumniados, sino que también fueron puestos en prisión? Y qué peor que estar en una prisión y ser burla y vergüenza para las demás personas. Bueno, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Alabaron a Dios, y usted conoce el resto de la historia. Amados, en esta carta Pablo está escribiéndonos su respuesta a los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, él estaba en prisión. Humanamente hablando, las cosas no estaban yendo tan bien como él quisiera, porque él estaba en prisión. Y no solamente él estaba en prisión, la iglesia a la que él está escribiendo está siendo perseguida, está enfrentando persecución por causa de su fe en Cristo Jesús. Y no es una persecución de bullying solamente. Es una persecución un poco más difícil. Pero Pablo nos muestra de que cuando las cosas van mal, su respuesta como creyente no es orar simplemente como con aquella queja, con aquella melancolía diciendo, oh Señor, me está yendo muy mal. No vemos a Pablo hacer eso. Y no lo culparía si lo hiciera, sabiendo de dónde está escribiendo esta carta. Pero no, si usted se ha dado cuenta, la carta a los Efesios en sus 3 primeros capítulos es el contenido de la oración de Pablo. Y tú dirás, oye, yo pensé que eso era más bien como una enciclopedia teológica, y lo es. Pero eso nos deja ver qué había en la mente de Pablo, en qué cosas él meditaba cuando las cosas no iban bien. Y no solo nos dice su alabanza, sino que desde el versículo 15 hasta el final del capítulo 3, todo eso hace parte de la oración de Pablo, que él quiere compartir con los efesios. Ahora, al mirar la oración de Pablo, ¿luce mi oración como la de Pablo? ¿Oro de esta manera cuando las cosas van mal? Si no es así, hermanos, imitemos a Pablo. Que podamos orar con esperanza, una esperanza que a él nunca lo defraudó y que a ti nunca te va a defraudar. Él está escribiendo estas cosas con el deseo de que los efesios puedan unir su voz como lo hicimos nosotros hoy cuando cantábamos alabanzas. Cantar alabanzas, hermanos, es importante. Y yo quiero que tú conozcas el contenido de la alabanza que Pablo escribió, del himno que Pablo escribió cuando las cosas estaban mal y él quería hablar a la iglesia que estaba enfrentando también cosas difíciles en su vida. Y eso es lo que vamos a leer hoy en el pasaje de Efesios, versículos del 3 al 14 en el capítulo 1. Puede ir en su Biblia y yo lo voy a leer. Y le ruego, hermano, por favor, que tome su Biblia o mire la pantalla y lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios con reverencia, con sed, con hambre de Dios. Estas son las palabras de Dios reveladas en lo que Pablo escribe a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Dice así:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén y amén. Amados hermanos, si usted no se había dado cuenta, esta es una canción, es un himno. Tiene todas las cualidades de serlo y es una alabanza que muy seguramente Pablo está entonando espiritualmente para que la iglesia se una a esta alabanza. Mientras Pablo está en prisión, él alaba a Dios con uno de los himnos más preciosos que usted va a encontrar en la Biblia. Y no solo eso, porque aunque este himno lo acabamos de leer y quizás tú no entendiste todos y cada uno de los detalles, porque es un himno bastante profundo, lleno de palabras difíciles incluso, tiene una sola idea central y es la que yo quiero que tú te lleves en tu corazón de todo lo que se pueda decir aquí acerca de lo que Pablo está diciendo en este himno. ¿Cuál es la idea central de este texto? Que los creyentes recordemos que Dios nos escogió en Cristo, escucha bien, para bendecirnos suficiente y permanentemente para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la idea que corre por todos estos versículos. Que Dios nos escogió en Cristo para bendecirnos suficiente y permanentemente para alabanza de la gloria de su gracia. Es por eso que el título del sermón que les quiero presentar en esta mañana es el título de la canción que yo le pondría a este himno de Pablo. Y dice así: toda bendición en Cristo. Toda bendición en Cristo. Si se hicieran canciones como se hacen hoy, en aquel tiempo, probablemente esa fuera el título de la canción, no el nombre de la canción que tú pudieras buscar ahí en la plataforma de música. Toda bendición en Cristo. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. Un himno precioso titulado Toda bendición en Cristo. Y el propósito de este título, hermanos, es que recordemos la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Que Dios nos ha bendecido en Cristo suficiente y permanentemente para la gloria de su gracia. Y eso es lo que quiero que nos llevemos en nuestro corazón. Para eso vamos a mirar o vamos a reflexionar en este pasaje, siguiendo dos ideas principales. La primera es la presentación de la alabanza que Pablo hace con la iglesia.
Y la segunda idea es las razones, y ahí nos vamos a extender mucho más porque son varias razones, las razones para la alabanza de Pablo con la iglesia. Primer punto, la presentación de la alabanza de Pablo. Segundo punto, las razones para la alabanza de Pablo. Comenzando entonces con la presentación que Pablo hace de esta alabanza, vamos a mirar en el versículo 3 cómo inicia, cómo es el inicio de esta canción, cómo es el inicio de este himno. Comienza Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amados hermanos, según ese pasaje que tenemos allí en pantalla, ¿cuál es la fuente del gozo que alaba o que lleva al corazón de Pablo a alabar a Dios? No es solamente Dios, es lo que Dios ha hecho. La alabanza de Pablo, está fundamentada en lo que Dios ha hecho. En lo que Dios ha hecho. Fíjate, y muchos salmos son así, ¿sí está de acuerdo conmigo? Esos salmos muchas veces recuerdan los hechos de Dios para darle gloria a Él. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está iniciando y va a escribir esta carta y él dice: no, sabes que yo quiero cantar una canción para empezar esta carta. Y esa canción está fundamentada, o la tesis de esa canción está fundamentada en lo que Dios ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios? En términos generales, y por eso ese versículo 3 va aparte, en términos generales lo que Dios ha hecho es que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La alegría de Pablo explota cuando él recuerda toda la bendición que Dios ha logrado para nosotros en Cristo. Porque todo Dios está involucrado en esta alabanza. Si tú te das cuenta, ahí Pablo está bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero él también está hablando de todas las bendiciones que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús y habla acerca también de la obra del Hijo, la obra del amado. Y al final de la canción también está hablando de la obra del Espíritu, de que el Espíritu es el sello, la garantía que habita en nosotros para nuestra herencia. Esta canción es trinitaria en ese sentido. Está hablando de que todo Dios está involucrado en nuestra salvación. Y eso llena el corazón de Pablo de felicidad, de gozo. ¿Estás en prisión, Pablo? Sí, pero es que yo tengo un gozo que nada me lo quita cuando recuerdo que todo Dios se involucró para salvarme y hacer posible de que yo tuviera todas las bendiciones que en Cristo Jesús Dios pudiera siquiera imaginar. Dios entonces, y lo que Él ha hecho es la fuente del gozo de Pablo en medio de su prisión. Y Él quiere contagiar a la iglesia de eso. Que la iglesia, independientemente de sus circunstancias, pueda también pensar en lo que Dios ha hecho para salvarnos y que eso nos llene de gozo y que nos ayude en los momentos difíciles de la vida. Ahora, el peso de esta introducción que Pablo hace en su himno está en dos frases particulares. Y presta atención aquí. El peso de esta introducción está en dos frases particulares. La primera frase es: toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es una descripción de a qué se refiere Pablo con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son esas todas bendiciones espirituales? Pero la segunda frase que vemos aquí es en Cristo. Si usted se da cuenta, nada más en los versículos del 3 al 14, la frase en Cristo, en el amado, se repite 11 veces. Presta atención, en la carta a los Efesios, esa frase o esa idea de en Cristo, unidos a Cristo, en el amado, se repite más de 30 veces. Ya tú te das cuenta de a qué está apuntando Pablo. Él nos está hablando de todo lo que significa estar unidos a Cristo.
que el creyente esté en Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo va a hablar abundantemente de eso en esta carta. Especialmente en esta alabanza es lo que tú ves. Es increíble entender, hermanos, que todo lo que el creyente ha recibido de parte de Dios, toda bendición espiritual de parte del Dios infinito, es o son posibles en Cristo. Y ninguna cosa nos es retenida en Cristo. Por eso Pablo en la carta de los Romanos le puede decir a la iglesia, mira, Dios les ha concedido a ustedes todas sus necesidades en Cristo. Porque si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó y lo dio para la salvación de ustedes, ¿cómo no les dará en Él cuántas cosas? Todas las cosas. Si Dios está pensando en cómo bendecirte, todo lo que Dios pueda ocurrírsele, y Dios es infinito y su mente es infinita, todo lo que a Dios se le pueda ocurrir de cómo tú puedes ser bendecido, es posible estando en Cristo. De tal manera, hermanos, que de ahí viene ese pensamiento que es muy popular en nuestro círculo como creyentes. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. Si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Si estamos en Cristo, ya hemos sido provistos de todo lo que necesitamos. Hermanos, todo lo que tú necesitas para ser bendecido por Dios, ya ha sido provisto por Dios en Cristo. Y no estamos hablando de bendiciones materiales. Yo creo que eso no es lo que se le pasa por la cabeza a Pablo en prisión, ¿verdad? Pablo no está hablando de bendiciones materiales, como la teología de la prosperidad promueve hoy. Si tú eres hijo del rey, tú tienes que vivir como el rey, tú tienes que vivir como un hijo del rey. Sí, pero lo que pasa es que la vestidura o la forma en que el rey quiere que sus hijos vivan es como santos. Así que en eso sí tienes que vivir como hijos del rey. Dios no desea tu prosperidad. Y entiéndanme bien, para Él es más importante tu santificación. Porque en Cristo ya tú tienes bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y es una idea que Pablo va a seguir repitiendo una y otra vez. Y es increíble que nosotros podamos tener acceso a todas estas bendiciones infinitas, que son infinitas, porque Dios es un Dios infinito. Y es interesante porque una de las cosas que Pablo va a hacer a continuación es decirnos, de todas esas bendiciones espirituales, hay 5 bendiciones que yo quiero que ustedes mediten y alaben a Dios por esas 5 bendiciones. Porque esas 5 bendiciones espirituales que ustedes tienen en Cristo Jesús eran o son imposibles de acceder de otra manera. Es decir, las personas allá afuera pueden tener riquezas materiales, pero al final nada de eso se lo van a llevar porque no les pertenece. Sin embargo, estas 5 bendiciones que el creyente tiene no se comparan. No se comparan. Y es lo que vamos a ver a continuación en este himno. Antes de pasar a las razones para la alabanza de Pablo, hay 2 cosas que no quiero pasar por alto y que tú puedas seguir la idea que estoy desarrollando aquí a través de este pasaje. Hermanos, este es un himno porque en sus estrofas siempre termina con un llamado a la gloria de Dios. Por ejemplo, si tú miras cómo Pablo va desarrollando su tesis, vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el versículo 7. Perdón, en el versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Esa frase se repite varias veces, pero mira cómo termina. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Luego en el versículo 12, Pablo termina su siguiente estrofa diciendo, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, ¿cómo termina la idea? Con miras a la redención de la posesión adquirida
de Dios para alabanza de su gloria. Este es un himno que tiene un propósito, mostrarte las bendiciones que tienes en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Así que no solo es un himno rico en teología, sino que también es un himno que tiene como propósito que medites en las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y que alabes a Dios. Y que alabes a Dios. Entonces vamos a ver cómo Pablo entonces lista 5 bendiciones espirituales que son destacadas en este himno como razones de la alabanza. La alabanza ya Pablo la ha hecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego el versículo 4 dice, porque. Y ese porque es como 2 puntos a continuación. Vamos a listar las razones por las que Dios es bendito al bendecirnos a nosotros en Cristo. Entonces, la primera bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús es que en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Una nueva identidad. Para los que toman apuntes ahí, la primera bendición de 5. La primera de 5, en Cristo tenemos una nueva identidad. De eso estuvimos hablando en el sermón anterior y vamos a seguir hablando en los siguientes sermones. Pero fíjate cómo Pablo la usa para decir, por cuanto ustedes tienen una nueva identidad, alaben a Dios. Alaben a Dios. Versículo 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, hermanos, yo sé que cuando uno comienza a leer ese versículo, lo último en lo que piensas es en identidad. ¿Por qué? Porque hay una palabra allí que hace ruido, distorsión en nuestra mente. ¿Cuál es? No. Nos escogió. Mira, no hay nada que al corazón del ser humano le retuerza más que esa frase. Ya te voy a explicar por qué. Porque esa elección no la hizo Dios cuando tú te portaste bien. Esa elección no la hizo Dios porque vio que tú ibas a hacer las cosas bien, tú ibas a creer como algunos enseñan. Es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio que Steven se iba a creer y entonces lo escogió, porque entonces ya no es para la alabanza de su gloria, sino para la alabanza de la gloria de Steven, que creyó, y entonces Dios dijo, te reconozco, Steven, muy bien, creíste, entonces te escojo. Es al revés. Por cuanto Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, Él creyó. Y eso, hermanos, humilla el ego del ser humano. Por eso les decía que es una de las palabras o ideas más difíciles que hacen más ruido en la mente de las personas. La elección soberana de Dios para nuestra salvación. La elección soberana de Dios nos humilla. ¿Por qué? Porque entonces Dios no nos escogió porque fuéramos buenas personas. Es más, Él nos escogió porque éramos malas personas necesitadas de ser rescatadas. Eso exalta el poder de Dios. Eso exalta el poder de Dios. No fue que Él vio algo bueno en nosotros. Porque, hermanos, hablando de esto, de que Dios vio que iban a creer. Si Dios no hace algo primero, nadie cree. ¿Sí se entiende? Es más, nadie quiere creer. El problema de muchas personas allá afuera que no creen en Dios no es que no tengan evidencias acerca de la existencia de Dios, es que no quieren creer. Recuerdo haber leído un pensamiento de Albert Einstein, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo si letra por letra, pero él decía, luego de haber dedicado mi vida a estudiar la ciencia, no tengo ni una sola razón para no creer que Dios existe. Y era un hombre que no se caracterizaba por ser un creyente necesariamente, aunque era de descendencia judía. Hermanos,
aún la ciencia no refuta el hecho de la existencia de Dios, sino que la afirma, la confirma. Pero las personas no pueden creer y no quieren creer en Dios, es porque no pueden, a menos que Dios los cambie. Y eso es lo que vemos que Pablo está diciendo. Había una masa completa de seres humanos que Dios vio caídos en pecados, y Él quiso, desde antes de la fundación del mundo, escogernos a nosotros en Cristo. Eso es muy importante, porque el propósito de esa elección fue que nosotros pudiésemos ser rescatados de nuestra situación, que no era que fuéramos santos, sino que al escogernos en Cristo, fuimos santificados. Recuerda que en el sermón anterior hablábamos de qué significa ser santo. Ser santo es ser apartado para Dios. Y esa santidad implica una pureza, porque nadie se puede acercar a Dios, porque Dios no puede habitar con el pecado. Nadie se puede acercar a Dios en esa condición caída. Por lo tanto, en Cristo es necesario, porque en Cristo ya nosotros somos santos y la justicia de Cristo nos viste y podemos acercarnos a Dios con confianza. Por eso aquí el texto dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahí eso implica un habitar con Él, estar ante Dios. Y es lo que el autor de Hebreos quiere desarrollar en su carta diciendo, mira, Cristo traspasó los cielos e intercede por nosotros para que tú y yo tengamos acceso al trono de la gracia en Él, por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él nos santificó. Así que en amor, continúa el versículo 5 diciendo, nos predestinó. Es decir, antes de que nosotros existiéramos, ya Dios estaba pensando en hacernos santos y adoptarnos como hijos para sí mediante Cristo Jesús. Aquí hay mucho que decir, hermanos, pero es simplemente asombroso. No podemos nosotros especular acerca de lo que no aparece allí claramente, pero tampoco debemos ser tímidos de creer y decir lo que sí dice allí explícitamente. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que Dios vio a Andrés, lo escogió para ser santo delante de Él y adoptarlo como hijo. Amados, esa es una de las doctrinas más maravillosas de las Escrituras, porque no éramos hijos de Dios, si éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, pero no éramos hijos de Dios. Y Él quiso en Cristo adoptarnos como hijos. Y eso es impresionante porque, ¿qué pasa? Cuando una persona es salva, esa persona pasa de un juzgado penal y es perdonado en Cristo Jesús, declarado justo para siempre, santo para siempre. Y de ese juzgado penal, de donde es librado de la condenación, pasa a un juzgado de familia para que sea adoptado por Dios para su hijo. De ahí es donde nosotros tenemos ese texto de Juan 1:12 que dice, a los que creyeron en su nombre, a los que recibieron a Jesús, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amados, y si tú estás en Cristo, Él te ve así. Tú ya no eres su enemigo. Ahora eres su hijo. Los que somos padres sabemos lo que se siente ver a su hijo venir hacia los brazos de su padre. Así nos ve Dios de una manera mucho más grande, de una manera mucho más amorosa. Dios nos ama como a hijos si estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas en las que nos sentimos identificados es que cuando tú te ves a ti mismo y tú dices, oye, pero yo no merezco ser un hijo de Dios. Mírame cómo estoy de dañado. Mírame cuán indigno soy de ser un hijo de Dios. Amados, esta doctrina de la elección soberana de Dios trae un consuelo al corazón. ¿Por qué? Porque la razón por la que Jesús, o por la que Dios hizo esto, está ahí en los versículos
en el versículo 6, es la siguiente: conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Por qué nos adoptó? Porque Él quiso. Porque Él quiso hacernos bien. Por eso nos adoptó. No se trata de ti, se trata de su corazón bondadoso. Alguna persona, recuerdo, conversando conmigo acerca del tema de la elección y que a veces decimos, oye, pero entonces hay gente que se ha ido al infierno. Entonces esas personas no fueron escogidas. No, no fueron escogidas. Y eso es lo que la Biblia enseña. Pero me parece injusto. ¿Por qué Jesús simplemente no escogió a todos? ¿Te parece injusto? ¿Te parece injusto que Dios castigue a la humanidad pecadora? No vuelvas a decir eso. Lo extraño en todo el plan de salvación es que siendo toda la humanidad merecedora de justicia y la ira de Dios y condenación, Él quisiera salvar a unos. Él no tenía que hacerlo. Hermanos, Dios no nos debe nada. Dios no nos escogió porque es que tengo que hacer ese favor. No, amados, la motivación de Dios para escogernos a nosotros, y lo repito una vez más en el versículo 12 y en el versículo 14, es por su buena voluntad. Porque Él es bueno y su voluntad quiso a toda la humanidad caída. De esa humanidad caída, Él quiso escoger a unos. Eso no es injusto, es gracia. Es gracia. Porque ¿qué es lo que todos merecíamos? Castigo. Que Dios salve a unos, eso no es injusto, es gracia. Es gracia. En resumen, hermanos, en estos primeros versículos, lo que Pablo nos está diciendo es que Dios nos escogió en Cristo desde antes de que existiéramos para que fuéramos sus hijos santos. Porque dándonos ese honor de ser sus hijos santos, porque dándonos ese deleite de una nueva identidad, Él es glorificado. Él lo hizo para su gloria al final. ¿Sí lo ves? Tu salvación, tu bendición en Cristo es para su gloria. Él es glorificado de esa manera. Amados, y hasta aquí es una canción que yo quiero seguir cantando. Yo quiero seguir meditando en esta canción. Pero hay una segunda bendición espiritual que tenemos en Cristo, que está en los siguientes versículos 7 y 8, y que podríamos llamarle así: en Cristo tenemos redención. Entonces, en Cristo tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Somos hijos santos. No solo somos hijos santos, sino que también tenemos redención. Dice el versículo 7, en Él, es decir, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, y esto es lo más asombroso de todo, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. La palabra redención, quizás para algunas personas aquí presentes, es un concepto raro. A lo mejor tú estás pensando en redimir bonos o en hacer ese tipo. El concepto es lícito en realidad, el concepto de redimir bonos es lícito, pero Pablo usa este concepto, o la forma en que este concepto se usaba en tiempos de los discípulos, es hablando de hacer libre a alguien que es esclavo. Hay varias formas en las que las personas eran esclavas en ese tiempo. Es porque habían nacido en esclavitud o porque habían sido cautivados por una nación más poderosa y ahora ellos son esclavos de esa nación, o porque una persona estaba tan endeudada y no tiene cómo pagar su deuda y entonces se hace esclavo de su acreedor. El punto con nuestro pecado es que nosotros nacemos siendo esclavos del pecado, todos. Nacemos siendo esclavos del pecado. No solo eso, sino que nuestra vida como esclavos del pecado hace que nosotros seamos indignos de cualquier forma de perdón. Porque si un solo pecado se hace contra el infinito Dios, ¿cómo pagas tú esa deuda?
no se puede pagar. Por eso usted va a ver en las escrituras que alguna vez los discípulos dijeron, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo lo siguiente, para los hombres es imposible. Y si las buenas noticias terminan allí, no son buenas noticias. Las buenas noticias son que para Dios sí es posible. Dios quiso salvarnos. ¿Cómo? Redimiéndonos mediante su sangre. Es decir, esta redención que significa ser rescatado de la esclavitud, se logra únicamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, en donde el Señor derramó su sangre preciosa y los creyentes hemos sido perdonados por lo que Él hizo en la cruz completamente y para siempre. Somos completa y permanentemente perdonados por Dios por causa de los méritos y la sangre preciosa que fue derramada por Cristo en la cruz. En Él tenemos el perdón de los pecados. Y amados, si la elección te parecía milagroso, que perdonaran todos tus pecados es más milagroso. Es imposible a los ojos de los hombres, pero Dios quiso hacerlo para mostrarnos su gracia, porque por gracia fue que lo hizo. Y el concepto de gracia, amados hermanos, no es como un favor que te hago para sacártelo más adelante. O si yo te salvo porque tú te lo mereces, ya no es gracia, es que tú te lo mereces. La gracia precisamente es un favor inmerecido de parte de Dios. ¿Y cuál es el favor que no merezco de parte de Dios en este texto? El perdón de mis pecados. Jesús hizo posible que el velo que nos separaba de Dios fuera quitado. Había una separación entre Dios y nosotros. Y su cruz hizo posible que ya nosotros fuésemos perdonados, ahora vestidos de Él, de su justicia, somos santos delante de su presencia. Tenemos acceso a Él. Y lo más precioso de esto es que somos libres del pecado. Porque la palabra redención es eso. Eres esclavo, Cristo te compró con su sangre y ahora eres libre. Ahora ya puedes no pecar. Y esas son buenas noticias. Ahora te das cuenta por qué Pablo está tan feliz. Hasta aquí tenemos razones suficientes para unirnos a Pablo y con lágrimas en los ojos, pero con gozo en el corazón, llorar delante de Dios mientras cantamos esta canción. Él nos ha amado en Cristo Jesús, predestinándonos para adoptarnos como sus hijos, pero también para perdonar nuestros pecados. Una tercera bendición que encontramos aquí en este cántico de Pablo es que en Cristo tenemos sabiduría para conocer la voluntad de Dios. En Cristo tenemos sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Y va a haber un sermón especial acerca de esta sabiduría, por lo tanto no voy a pasar tanto tiempo aquí. Pero el texto nos dice, en toda sabiduría, y me encanta porque no dice en alguna sabiduría, sino en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Vamos a dejarlo hasta allí un momento. Dios se propuso hacer un plan en Cristo o a través de Cristo. ¿Cuál es ese plan? Salvarnos. Cuando tú miras el Antiguo Testamento, es por eso que Cristo comienza a señalar, yo soy como esa serpiente que fue levantada en el desierto para sanar a todos aquellos que habían sido picados por las serpientes en su rebeldía. Yo soy un mejor pastor que David. Yo soy un rey mayor que Salomón. Yo soy un profeta más grande que Jonás. Si tú te das cuenta, todas esas referencias del Antiguo Testamento nos están diciendo que en el Antiguo Testamento había una luz acerca del Evangelio, pero que no era tan clara hasta que Cristo vino y lo hizo claro para nosotros. En Cristo tenemos la revelación completa, perfecta del plan de Dios para salvar a las personas. Cuando entonces el Señor, camino de Emaús, en Lucas 24, comienza a hacer esas conexiones y a mostrarle a los discípulos que era necesario que Él muriera y resucitara conforme a las Escrituras, desde Moisés, los escritos, los profetas, todos esos libros hablaban del plan eterno de redención. Y quizás ellos dicen, ¿no nos ardía el corazón mientras nos abría las Escrituras delante de nosotros?
es esa bendición espiritual que Pablo está diciendo. Ahora tenemos eso. Se nos ha concedido entender el plan de redención que en Cristo Jesús fue preparado para que nosotros pudiésemos entenderlo ahora. Y es interesante esto. No todas las personas entendieron eso. Jesús llegó a un momento en que al ver la dureza de los líderes religiosos de Israel y al ver la sensibilidad de sus discípulos humildes, llega un momento en que levanta los ojos al cielo y dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has dado a los que son como niños. ¿Quién se lo dio? El Padre. El Padre es quien nos da esta bendición. ¿A través de quién? De Cristo. Su Espíritu nos trae convicción a nosotros del plan que Dios tenía con miras, dice el texto, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice que la creación entera gime como con dolores de parto, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que toda la creación va a ser completamente bendecida y está siendo bendecida en la medida en que más y más creyentes son añadidos a la familia de Dios. Y eso es hermoso, hermanos. Ser unidos a Cristo, al ser unidos a Cristo, se nos ha concedido entender el misterio de la voluntad de Dios que fue revelada en la persona y obra del Señor Jesucristo. Todos los creyentes, entonces, se les ha concedido ese entendimiento. Nosotros tenemos estas convicciones en nuestro corazón no porque somos más inteligentes, sino porque Él quiso darnos esa sabiduría. Y en la medida que Cristo va cumpliendo ese plan eterno, porque todavía falta su regreso, la resurrección de los muertos y la glorificación de la iglesia para consumar el plan. Pero mientras eso está sucediendo, amados hermanos, nosotros ahora tenemos un entendimiento mejor y superior en Cristo. Entender estas cosas no es para jactancia. Porque Pablo dice, mira, si ustedes entienden esto, es porque les fue dado. Y si les fue dado, no hay lugar para la jactancia. ¿Qué debemos hacer con eso? Gratitud al Señor, alabanza al Señor. En cuarto lugar, otra bendición espiritual es que en Cristo tenemos herencia en su gloria. Versículo 11 y 12 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, una vez más esa palabra, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es esa herencia que tenemos en Cristo? El reino de Cristo. Si recuerdan en el Sermón del Monte, cuando Jesús comienza el sermón diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Esa es nuestra herencia. Él dice incluso entre las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. En Cristo tenemos herencia, el reino de Cristo. Nosotros somos coherederos con Cristo, como lo dice Pablo en Romanos 8:17. Por eso más adelante Pablo va a hablar de una figura bastante extraña, y lo veremos en el capítulo 2, cuando él dice, en Cristo fuimos resucitados y sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que en este momento ya yo tengo herencia a un lugar en la mesa del Señor. Estoy invitado a la mesa del Señor. Estoy invitado. Hay una silla que tiene mi nombre. No he llegado aún, pero ya está esa realidad ahí presente. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Si he creído en Jesús, yo estoy esperando ver cumplir ese momento en el que yo me pueda sentar junto a Él y celebrar las riquezas de su gracia, que quiso salvarme a mí, que no lo merecíamos. Finalmente, en Cristo fuimos sellados para siempre con el Espíritu Santo. Y esta, hermanos, es
Muy pesada esta idea. Lo digo pesada porque es gloriosa y llena el corazón de una forma impresionante. Porque el texto nos dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, es decir, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Cuando la palabra de Dios tocó nuestra alma por medio del evangelio, en ese mismo instante fuimos convertidos en la habitación del Espíritu Santo prometido. Esto es sumamente importante, hermanos. Sumamente importante. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel recibió una revelación especial, hablando de lo que iba a ser Jesús, o pensando en lo que iba a ser Jesús. En Ezequiel 36, 25 al 27, él está hablando de cómo Dios iba a redimir a su pueblo. Y él dice esto: limpiaré sus ídolos con agua pura, los limpiaré de todos sus ídolos y les daré un nuevo corazón. Eso es lo que está pasando aquí, que Pablo dice. Cuando ustedes creyeron, escuchando el evangelio, ¿qué fue lo que el Espíritu hizo? Nos lavó, nos limpió. Pero no solo eso, nos dio un nuevo corazón. Tú no lo viste, pero eso sucedió. Pero no solo eso, Él vino a habitar, su Espíritu vino a habitar en nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos a Jesús decirle a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir al Espíritu de Dios, que ya no va a ser Dios con ustedes, sino Dios en ustedes. En ustedes. Hermanos, incluso Él le dice en Hechos 1 a los discípulos: esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu y me serán testigos. Y ahí se continúa Jesús diciendo esto. Es decir, había una promesa que se hizo realidad en Cristo para la iglesia. Y todo creyente, al momento de creer, recibe el Espíritu Santo. Al momento de creer, recibe el Espíritu Santo. Y esto es interesante porque al venir el Espíritu Santo a vivir conmigo, no lo va a hacer un ratico. Él no está de vacaciones en tu corazón. Él no alquiló tu corazón como un Airbnb. No, no, no. Él lo compró. Él ahora va a vivir ahí. Y no por un tiempo mientras tú estás en este mundo. Su Espíritu va a vivir allí para siempre. ¿Qué le parece esa bendición? No es una bendición temporal. Es eterna. Su Espíritu va a vivir eternamente en nosotros. En nosotros. Esa es la bendición del nuevo pacto. La habitación del Espíritu Santo en nosotros como un sello. Un sello en tiempos que Pablo escribe esto, era como una promesa. Un sello se ponía en un contrato en donde cuando sellabas, como si firmara y dijera: lo voy a cumplir porque lo he prometido. Y Él es fiel para cumplir esa promesa. Es más, que su Espíritu habite en nosotros es suficiente para entender que Dios, la buena obra que empezó en nosotros, la perfeccionará. No hay manera en que Dios se eche para atrás. No hay forma. Por eso, como iglesia, creemos que la salvación es un asunto que tú pierdas. Cristo, a quien vino a salvar, lo vino a salvar. Lo vino a salvar. Y no para la gloria de nosotros. Cuando yo llegue al cielo, no van a haber ángeles diciendo: oh, Andrés, qué bien, lo hiciste, chócala. No. Cuando yo llegue al cielo, la gente va a estar mirando al Cordero, y a este también, gloria sean dadas a ti, Señor, porque Él fue salvado. No para mi gloria, no para mi alabanza, para la de Él. Él es el que hizo posible que un pecador como yo pueda ahora ser su Hijo Santo y tenga en mí el Espíritu que me garantiza que ese día que Él regrese en gloria, yo tengo un lugar en esa mesa. Yo eso no lo creo porque lo vi. Yo solo creo porque su Espíritu me da a mí testimonio de que es así.
Hermanos, la lista de bendiciones pudiese irse más larga, pero Pablo en este himno escribió bajo la inspiración del Espíritu de Dios estas bendiciones que hoy aprendimos para que no olvidemos que Dios nos escogió. Eso es lo más importante de estos 14 versículos, hermanos, que Dios nos escogió en Cristo para bendecirnos suficiente y permanentemente para alabanza de la gloria de su gracia. Por tanto, y de aquí es donde Pablo se va a fundamentar para decirnos cómo debemos vivir como hijos santos. Es lo que somos. Esa es nuestra identidad. Esa es la bendición que tenemos en Cristo, que somos hijos de Dios, santos, llamados a ser santos. Vivamos así. Nosotros debemos unirnos a Pablo y a la iglesia de Éfeso en alabar a Dios por habernos amado de esa manera. ¿No le parece? Él nos ama mucho. Si hay algo que yo quiero que tú puedas despertar en tu corazón este día, es ese entendimiento de cuánto Dios te ama. Que te amó cuando no merecías ser amado. Y aún hoy te sigue amando. Ese amor no se rinde. Ese amor va a ir una y otra vez a rescatarte, hermano. No te abandona porque Él no comienza algo para dejarlo tirado. Así que alabemos a Dios por eso, dando todo lo que nosotros necesitamos, dándonos en Cristo, todo lo que nosotros necesitamos para vivir en este mundo para la gloria de Dios. Si hay aquí alguna persona que no es cristiana, yo quiero que tú te sientas motivado hoy a buscar a Dios de verdad. Quizás aquí hay personas que han estado viniendo a la iglesia y que todavía no son cristianos. Quizás no sé si te has dado cuenta, pero una y otra vez Dios te está diciendo, yo te quiero salvar. ¿Por qué? Porque en salvarte a ti, yo soy glorificado. Y Dios busca su gloria. Eso debe ser motivo para nosotros, motivo para ti que no eres cristiano, de buscar a Dios para en Él encontrar la redención, el perdón de tus pecados, la libertad de tus pecados. En Él, creyendo en Él. Él lo quiere hacer. Él va a recibir gloria en salvarte. Tú estás escuchando el Evangelio y el llamado para ti es, responde. Para terminar, hermanos, este sermón tiene como propósito que al salir de aquí, sí alabemos a Dios por su salvación, pero también vivamos haciendo honor a nuestra identidad y a la herencia que tenemos en Cristo como hijos santos llamados de Dios. Amén. Oremos.